El Código Napoleón y el derecho de familia. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy vamos a hablar sobre un tema trascendente, fundamental, para el derecho familiar de hoy, el derecho familiar del futuro, y haciendo una prospectiva, también vamos a mencionar cómo ha sido el derecho familiar en el pasado, específicamente en el primer Código Civil del mundo, el Código Civil Napoleón, el Código Civil de los franceses del 21 de marzo de 1804. Para hablar de este importante tema, sobre todo de la filosofía en el Código Napoleón respecto a la familia, tenemos hoy la presencia, que además espero que sea como ustedes nos lo han solicitado en los diferentes correos, de dos profesores eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, maestro, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Encantado de estar contigo. El doctor Rolando Tamayo y Salmorán, maestro, muchas gracias. Como siempre, el Canal Judicial, la Suprema Corte, la Universidad Nacional, les agradecen todo lo que vale su presencia, que estén con nosotros y sobre todo que con sus luces nos den los conocimientos y nos iluminen el sendero tan importante para disipar las sombras de la ignorancia y que con más conocimiento podamos ser mejores como personas y sobre todo como miembros de una familia. Antes de entrar en la materia, sé que es ocioso, pero quiero reiterarlo, para quienes de algún modo no están tan vinculados con la Universidad Nacional, que cuando se dice profesor emérito, la Universidad Nacional Autónoma de México escoge a sus mejores maestros, a los que verdaderamente han hecho una vocación, han dedicado su vida a la enseñanza, han realizado obras trascendentes, porque el emeritazgo es algo que se recibe, algo que se merece, no precisamente en una campaña política, sino por los méritos, porque la obra habla por el hombre. Y en este caso específico, quienes hoy nos honran con su presencia, están más allá de cualquier hipótesis. Sus obras han trascendido las fronteras de México, son citados en el extranjero, tanto en países de habla hispana como francés o como en Europa, como ocurre, por ejemplo, con las obras del maestro Jorge Mario Magallón Ibarra, entre otras sus instituciones de derecho civil, que ya van en una edición muy importante, usted nos recordará en cuál vamos, maestro, la tercera, y el maestro Rolando Tamayo y Salmorán, que su último libro está encontrando con un problema técnico, que seguramente él ya lo conoce, que trae tantas expresiones en griego, que no se puede mandar a cualquier imprenta, si sabes esto, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que dos profesores eméritos, máxima distinción que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este caso es a quienes además reúnen la calidad de profesores de la Facultad de Derecho, hoy están con nosotros precisamente para hablar sobre derecho familiar, sobre filosofía, sobre derecho civil, sobre el Código Napoleón y las diferentes instituciones que desde aquel tiempo, 1804, han sido la inspiración, para bien o para mal, de las normas de derecho familiar. Para ponernos en esta tesitura y sobre todo entrar en este tema, yo le pediría al maestro Rolando Tamayo y Salmorán que nos hiciera favor, en su calidad de filósofo y jurista, ubicarnos en esta materia en cuanto a su situación histórica, maestro, por favor. Sí, cómo no. El Código Napoleón y el momento histórico que representa revive un episodio que se sucedió con la aparición de la legislación en la antigüedad.
antes de que apareciera nomos, la ley escrita, se manejaba al mundo y a las comunidades con un sentido despótico o tiránico. La idea de tiranía no es necesariamente despótica. La tiranía era un proceso de integración en que un gobernante salvaba a una ciudad. Pero bien, nadie estaba, pues a nadie le garantizaba la idea de sus propiedades, su familia, su situación social, hasta que apareció la ley escrita. Cuando apareció la ley escrita, nace en gran medida la democracia, porque el derecho ya no es secreto. El derecho está exhibido y aprendido por los ciudadanos, y son los ciudadanos los que de alguna manera en la Asamblea se mandan a sí mismos. Con el Código Napoleón se suspende el uso de las costumbres en Francia, particularmente el de la coutume d'Orléans, las costumbres de Orleans, que era una recopilación de costumbres y hábitos de la práctica judicial en que daba los lineamientos generales para instruir a jueces y para instruir prácticamente a los gobernantes. Cuando aparece el Código Napoleón, vuelve de nuevo a no ser secreta la ley, no ser secreto el derecho, con la posibilidad de acceder, comentando antes de entrar al aire, platicaba con el maestro Huitrón de que es ahí de alguna manera en donde aparece la idea de orden público. En principio ya no se tenía que reivindicar derechos porque ya estaban en el código. No se tenía que luchar por ellos porque ya estaban en el código. En esa circunstancia empieza a haber una línea que separa la arbitrariedad, la discrecionalidad, y entonces se aplica el código. Los jueces tenían que aplicar y solo aplicar el código. Había una reducción, digamos, una visión reduccionista de la idea del derecho positivo. El derecho positivo era solo el código y nada más el código. Pero eso genera la idea de seguridad jurídica para todos aquellos que eran destinatarios del Código Napoleón y de las otras leyes que lo acompañaron, después un código procesal, etc. Pero en ese sentido, el Código Napoleón puede decirse que establece por primera vez, de forma así inmanente, la idea de orden público. Todo mundo puede, de alguna manera, hacer claros los derechos que tiene y, en ese sentido, también acceder a los tribunales, volviéndose, en vez de súbdito, justiciable. Entonces, en esta hipótesis, ya llevados al tema del Código Napoleón, el doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, también profesor emérito de nuestra institución, ha dedicado gran parte de su obra y de su vida a cultivar esas disciplinas. Todos conocemos su tesis con la que obtuvo el grado de doctor en Derecho con mención honorífica, donde él habla precisamente del matrimonio como institución, como sacramento, como contrato. Hipótesis que en su momento, como ustedes lo van a escuchar, el Código Napoleón tiene ya en su estructura, porque precisamente el derecho familiar del Código Napoleón apunta hacia cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio y si se van por la línea
de matrimonio institución o matrimonio contrato. Y creo, salvo la mejor opinión de usted, maestro, que cuando empieza a darse esta calificación de contrato y se involucra a toda la familia, vamos a presenciar un desastre en el derecho familiar del Código Napoleón. ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, pues lo primero que debo decir, coincidiendo con el punto de vista del maestro Tamayo y Salmorán, es que el Código Civil de los franceses, Código Napoleón, 1804, es un producto de la Revolución Francesa. Y en él está recogida la ideología libertaria, que fue pues un motivo central, definitivo, para que esa revolución iluminara al mundo con las ideas de libertad, de igualdad, de justicia, de solidaridad, que son recogidas como el ideario político pues de toda la generación de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y que Napoleón Bonaparte, como primer cónsul, convoca a la elaboración, a la redacción de un código civil, que se reúne en la comisión, él participa en ella, discute en ella, particularmente en los derechos de la mujer, en la estructura de la familia, y le da al mundo pues una compilación, una síntesis de los derechos particulares, privados, que todo individuo posee en toda sociedad para vivir de acuerdo con el mandato de ellos, de manera que esa sociedad posea orden, posea seguridad, posea justicia, posea dignidad. Y la aportación que la Revolución Francesa se hizo no solo a los países europeos, sino a todos los países del mundo. En esa época, 1776, 3 años antes, pues ya vino la independencia de Estados Unidos, de manera que redondeó con la recepción en Francia, la Ciudad Luz, pues la proyección de todos los derechos individuales que se habían ya reconocido, no solo se hablaban, estaban recopilados en un código. El Código Civil, Código de los Ciudadanos, Código de las Personas, en su primera parte, pues se denomina los derechos de las personas, derechos privados particulares, para luego legislar sobre el derecho sucesorio y las obligaciones y los contratos. Muy bien, maestro. Entonces, estamos ya ubicados en la materia, el concepto de orden público tan importante que es para el Código Civil, no para el derecho familiar, porque en aquel campeaba la autonomía, la voluntad, y lo que señala el maestro Magallón en cuanto a esa influencia de la revolución en el Código Napoleón. Pero después de un corte regresaremos para que usted siga disfrutando estos temas y sobre todo la palabra y los conocimientos de nuestros dos profesores eméritos. Como le decíamos, este tema, el derecho familiar, la filosofía del Código Civil aplicado al derecho de familia, es muy importante porque esas instituciones, esos preceptos, de algún modo, con giros de 180 grados, son los que hoy rigen la vida familiar, sobre todo en México. Decía el maestro Jorge Mario Magallón Ibarra, antes de irnos al corte, sobre esta influencia que ejerce la revolución para la elaboración del Código Civil de los franceses. Es evidente, usted lo debe tener muy presente, que cuando se da la revolución hay un cambio en las cuestiones sociales, económicas, culturales, morales. Se
suelta un pie opresor, se llega a la libertad, bien decía el maestro, liberté, égalité, fraternité, precisamente para que esos tres principios sean la base, no solo para Francia, sino para el mundo, para hablar de la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, del Hombre, etcétera. Pero es importante que ustedes tengan bien presente que como consecuencia, y les voy a traer un ejemplo que los va a asombrar, como consecuencia de estos impulsos revolucionarios, el 20 de septiembre de 1792, cuando se habla, todavía no en el Código, sino de las leyes revolucionarias, del divorcio, se establece que hoy en octubre del año pasado se quiso traer como novedad a México, el divorcio sin causa. Porque en aquel tiempo se decía el divorcio por mutuo consentimiento, pero también cuando uno solo de los cónyuges lo quiere solicitar. Estas normas, el feminismo, otras cuestiones, van a quedar plasmadas en el Código Civil de los franceses. Para esto, regresaremos con la palabra con el maestro Magallón para que nos siga haciendo favor de esta exposición, donde hablaba usted, maestro, de este segundo libro que se refiere a la cuestión de las sucesiones, tomando en cuenta que es el primer Código Civil del mundo, ¿no? Así es, sí, Julián, efectivamente. Aquí hay una anécdota muy singular que a mí me dejó siempre un impacto, y particularmente en alguna ocasión, de las varias que he estado en París, que visitaba el Arco del Triunfo. Y cayó un aguacero torrencial del que nos refugiamos dentro de la bóveda, ¿verdad? Pero ello me permitió ir revisando todas las paredes, porque Napoleón había advertido que sus grandes 40 batallas habían sido espléndidas, pero que su verdadera victoria era su Código Civil. Entonces me hizo revisar todas las paredes donde están todos los sitios en donde él venció y todos los lugares en donde, y también pues tuve oportunidad en alguna otra ocasión de visitar las llanuras y la pequeña población de Waterloo para rememorar cómo fue ahí la derrota final y definitiva de la luz que él expedía. Pero el código pues tuvo la virtud de servir de modelo a todo el mundo, y nuestra legislación desde 1870, promulgado por Benito Juárez, expidió el primer Código Civil, siguiendo el modelo, la estructura, la composición: un primer libro dedicado a las personas, un segundo libro al derecho sucesorio, un tercer libro dedicado a las obligaciones, y el libro final a los contratos, que sigue siendo la estructura que se mantuvo en 1884, cuando vino un segundo Código Civil, y en el Código de 1928, promulgado por el presidente Plutarco Elías Calles, que de hecho es el que está vigente, aunque se habla de que últimamente hubo alguna modificación que significa, aunque yo no lo creo, un nuevo código. Muy bien, maestro. Entonces, volvamos al punto del derecho familiar en el Código Civil de los franceses. Debemos subrayar que la influencia de la Revolución fue muy importante. Ya en aquellos tiempos se hablaba, por ejemplo, del feminismo, incluso de la publicación de un primer diario que se llamaba La Impaciente, precisamente porque había este movimiento feminista del que, entre otras cosas, seguramente el maestro Tamayo tendrá más que agregarle con su sabiduría. El caso de la mujer en la Revolución Francesa es prácticamente inédito en los movimientos revolucionarios. La participación femenina en la Revolución Francesa fue extraordinaria, tanto en número como en su presencia cualitativa. La mujer en la Revolución Francesa proveía a los militantes con asistencia y también era combatiente. En muchas ocasiones el asedio
a cierto tipo de edificios, cuarteles, o así, estaba hecho únicamente por mujeres. Ahora bien, como bien dice el profesor Huitrón, en el código hay muchas novedades, pero consolidan lo que la mujer en la Revolución Francesa reivindica. En primer lugar, que se le trate como persona, que haya una igualdad entre el hombre y la mujer, que la mujer tenga un puesto así decisivo en la familia, particularmente en planear su vida y planear la vida de la familia. Entonces, ya está establecido en el código. Y como dice el profesor Magallón, no solo fue para Francia, sino el impacto del Código Napoleón, pues, por supuesto, trascendió a Europa de una manera particular en Alemania, donde querían no hacer un código como los franceses. Después lo tuvieron que hacer un siglo después. Pero, por ejemplo, pasó a América, y en América se impactó no solo de la estructura y de la magnificencia del código, sino todos los efectos colaterales que ese código trajo. Si pensamos en la historia de México, lamentablemente no va al paralelo de las instituciones que establece el Código Napoleón con respecto a la mujer. No obstante el impacto y la legislación que significaba un orden público y una ventaja, un beneficio para la mujer, nuestra situación cultural y muy probablemente la presencia de una iglesia muy conservadora hizo que la mujer no gozara completamente de este tipo de derechos. En un tiempo, con los liberales y Juárez a la cabeza, hicieron que la mujer tuviera un papel más determinante. Sin embargo, ya después, el Código de 28 ya establece claramente qué derechos tiene la mujer, que es igual, sobre todo en la tutela y en la custodia de los hijos, en la educación de los hijos, y tiene que participar y no puede ser excluida. Y tiene, en ese sentido, la posibilidad de acceder a tribunales y hacerse ejercitar sus derechos. Ahora bien, con esas novedades que tenía el Código Napoleón en materia de divorcio, por ejemplo, hace que la mujer adquiera una verdadera autonomía en el derecho familiar. Es un límite claro a la intolerancia de un esposo, a la irresponsabilidad de un esposo, incluso al odio de un esposo. Al abuso. Entonces, todo eso ya está legislado. Entonces, volviendo al caso de las batallas feministas, ya están ganadas. Ya están en el código. Prácticamente, podría decirse, ya no hay derechos que reivindicar. Y pasando esa línea del derecho civil y del derecho privado, incluso
los derechos en materia política y el acceso a la administración y al gobierno de la comunidad también son batallas ya ganadas. Entonces, simplemente ya está integrado esa protección a la familia en la legislación. Y eso forma parte del orden público. Entonces, por un ejemplo prácticamente inocente, en el derecho familiar no se puede alterar ninguna de las instituciones. Es como dice el gran jurista francés Léon Duguy, es un acto condición. Por ejemplo, en el matrimonio, nadie puede establecer cláusulas convencionales en el matrimonio. Otra cosa son los bienes o las capitulaciones matrimoniales, pero nadie puede decir, alterar lo que el Código Civil dice. No le puede decir, yo mandaré a la mujer. Yo, sí, como sucede en las ceremonias matrimoniales en las iglesias. En el Código Civil se establece muy claramente la igualdad de los cónyuges. Y entonces, cuando uno firma el documento en que consta el matrimonio de dos personas, es un acto condición que significa que uno se somete a la aplicación de toda la legislación que contiene y que instituye el matrimonio. Sobre eso no se puede decir. En ese asunto no interviene la autonomía de la voluntad. Muy bien, es decir, si nosotros, de acuerdo a lo que dice el maestro Tamayo, ubicamos hoy, en el año 2009, esas normas de derecho familiar, veríamos que México ha ido elaborando su propio derecho familiar de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su organización familiar. Pero, dado que estamos hablando de la filosofía del Código Napoleón aplicada al derecho de familia, es importante dejar claro que la forma en que el derecho revolucionario o la cuestión revolucionaria de Francia no quedó plasmada íntegramente en lo que se refiere a derecho familiar, porque se estableció la disolución del vínculo matrimonial con las causales que he señalado, 2 o 3, el mutuo consentimiento, la voluntad de uno solo de ellos, padecer locura o demencia, pero se establece en el Código Napoleón algo verdaderamente grave. Probablemente el maestro Magallón no comparta conmigo esta opinión, pero como lo señala Julián Bonecaz en su obra, haber convertido al matrimonio en un contrato ordinario, en un contrato como cualquier otro, decir la familia va a nacer de este contrato de matrimonio, ha derivado en una serie de cuestiones graves, de una serie de situaciones difíciles, porque además, si bien decía el maestro Tamayo, las mujeres logran reivindicar muchos derechos. A la hora que se elabora el código, a la hora que se hacen ya estas normas, se acepta esto de la igualdad, pero finalmente a la mujer se le manda un poco a estas cuestiones de las modas, de las costumbres, del hogar, los hijos, y así ocurre desde 1789, 1804, y que todavía hoy, como bien lo dice el maestro Tamayo, se trata de reivindicar, porque ya está en la norma. ¿Qué artículo 2 más completo del Código Civil tenemos que se pudiera mejorar? O la propia Constitución. Igualdad absoluta. Pero en la realidad no opera de esa manera. Pero también, decía yo, para que ahora nos haga favor el maestro Magallón de terciar en estas reflexiones, que haberle dado
al matrimonio ese lugar de contrato ha sido grave para la familia. ¿Qué opina usted, maestro? Fíjese, mi amigo Julián, que no coincido en su planteamiento, porque es indudable, no puede rebatirse, que cuando una pareja decide casarse, lo hace por el mutuo consentimiento, por la mutua aceptación de ser el hombre, la mujer, de compartir la vida, de crear un hogar, de procrear hijos, etc. Entonces el derecho tuvo necesidad frente a las prácticas religiosas, a las convicciones, a las creencias, de buscar una fórmula jurídica laica en la que quien no tuviera una religión arraigada o quien creyera que el Estado tenía necesidad de participar en la organización y estructura de la familia, buscaron y encontraron que el contrato era la fórmula de adaptarse para aplicarlo al régimen de la estructura constitutiva del matrimonio. ¿Quiere usted, señorita fulana tal, casarse con señor? ¿Señor quiere casarse con esta dama? ¿Están de acuerdo? ¿Hay autonomía de la voluntad? Entonces están casados. ¿Qué hubo? Ese acuerdo de voluntades jurídicamente es un contrato. Entonces, pero aquí viene otro factor de orden político muy nacional. En México la guerra de reforma pues fue la lucha del Estado, una parte de la nación, contra la absorción que la Iglesia, y yo soy creyente, tenía de tierras, de propiedades, etcétera, panteones, bajo su control. Las leyes de reforma nacionalizaron todas aquellas propiedades que tenía el clero, para no hablar de la Iglesia, el clero. Y en 1873 se estableció pues la conjugación de que el matrimonio ya no solo debía de aceptarse lo que el derecho canónico determina que es un sacramento, sino buscar una fórmula laica. La fórmula laica fue el acuerdo de voluntades, el contrato es un acuerdo de voluntades, para crear, transferir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. De manera que esa fórmula fue aceptada también como una manera que el Estado, responsable del orden de una sociedad, pudiera tener el control en el registro civil del matrimonio laico, del matrimonio que celebraran quienes no fueran creyentes o quienes tuvieran unas distintas religiones, por ser extranjeros o como fuera. De manera que la figura contractual que se incorporó en las leyes de reforma y que se adaptó en la Constitución política estuvo latente en México durante muchos años, hasta que últimamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se derogó, se modificó, se quitó esa disposición que definía el matrimonio como un contrato. De manera que fue una fórmula técnica, jurídica, en mi concepto, adecuada, correcta, exacta, para decir, bueno, si es un acuerdo de voluntades, es un contrato constitutivo de una pareja que va a ser una familia, que va a compartir la vida y que va a estar reglamentada por el derecho. Ese es mi punto de vista. Muy bien, como decíamos, el Código Napoleón específicamente dice el matrimonio es un contrato. Nada más que hay que considerar que esta expresión de la voluntad de los dos cónyuges va a crear un acto jurídico que no precisamente tiene que ser un contrato, porque no todos los actos jurídicos son contratos, pero todos los contratos son actos jurídicos. En esas condiciones habría que ahondar en que el contrato va a requerir elementos esenciales y de validez para que exista y para que valga. Entonces ya entraríamos al objeto del matrimonio
entraríamos al objeto del matrimonio desde el punto de vista del derecho civil o del derecho familiar y al objeto del matrimonio desde el punto de vista del derecho canónico. Pero como decía el maestro Tamayo, algún autor que él mencionaba decía, es un acto, condición. Precisamente porque si nosotros aceptáramos que el matrimonio es un contrato, tendríamos que coincidir con lo que recientemente se ha hecho en la reforma del año pasado del divorcio, de que el divorcio es la rescisión del contrato matrimonial. En fin, son posiciones, son puntos de vista que, recuerden ustedes, estamos en el amparo, en la invocación de lo que dice el derecho familiar en el Código Napoleón. En este sentido, maestro Tamayo, vamos a hacer un pequeño corte para que de inmediato usted retome y veamos cuál es esta tercera parte en esta importante reflexión. Gracias. Como decíamos, y le quitamos casi la palabra al maestro Rolando Tamayo, vamos a regresar con él, precisamente porque vamos a ahondar en esta cuestión tan importante dentro de la cuestión del Código Napoleón, su filosofía respecto al derecho de familia, esta figura específica del contrato. ¿Qué opina, maestro? Bueno, como decía el maestro Magallón, es una fórmula laica. No es solo una analogía, de hecho es un acuerdo de voluntades para someterse a la aplicación de un orden jurídico parcial que se aplica a todos los matrimonios, a todos los cónyuges. Si una vez firma uno, no puede decir, ya no quiero ser cónyuge, o no tengo estas obligaciones. Lo que, de todos modos, no afecta el que sea contrato, la estructura familiar. En el derecho familiar se contempla la adopción, la tutela, alimentos, etc. Y exacto. Y esas y esos institutos no son contratos. No se basan en el contrato de matrimonio. Muchas familias, no solo entre nosotros, sino en muchas partes del mundo, no contraen matrimonio. No, el hecho jurídico del concubinato. Entonces, ese es un caso absolutamente obvio, tanto que lo contemplan las legislaciones. No, la adopción. La adopción, es decir, hay parejas que pueden formar perfectamente una familia. Y entonces, que haya o no matrimonio y que este sea un contrato, no necesariamente afecta a la estructura familiar. Habrá un padre, una madre, unos hijos, existirá la filiación, existirá el parentesco, las obligaciones derivadas de esto. Potestad, y entonces, hasta en el aspecto de sucesiones, los hijos así. Lo que pasaba es un resabio de la antigua nobleza y de las ideas de mayorazgo y las ideas de que había hijos legítimos e hijos bastardos. Y la única manera de diferenciar bastardos de legítimos era que existiera un contrato matrimonial. Y en ese sentido era una discriminación absoluta. Es más, en ese sentido prácticamente afectaba más a la idea familiar el concepto de hijo bastardo. Estaba disminuido en sus derechos y era prácticamente pues disminuido socialmente.
y un hijo de segunda clase. Entonces, nada impedía que la familia subsistiera. Solo existía la diferencia entre bastardos y legítimos. Precisamente esa es una de las cuestiones del Código Napoleón, cuando acepta lo del matrimonio como contrato y cuando se va a la sucesión legítima y dice nomás que los hijos naturales, que tú llamas bastardos, no van a tener derecho a la sucesión. Bueno, los hijos naturales son bastardos, es decir, según el diccionario. O sea, todos son... Lo que ocurre es claro. Ahora que mencionaron a Bonnecas, presidiendo la Corte de Casación, siguiendo esta idea, se resolvió anular un legado en que la de Cuyus deja a su amante una cantidad, en fin, de dinero y bienes. Y entonces la Corte de Casación, en un despliegue de apoyo a la estructura familiar, decide anularlo porque es una causa ilícita. Y entonces se introduce la noción de causa, que en realidad es tomada de los romanos, que dice conversio turpitudem causam, es ilícito. Entonces, es cierto, basada en la idea de que los hijos naturales no pueden participar de la herencia y tienen, pues prácticamente no tienen derechos, proviene de la idea de que es contrato. Pero solo tiene ese tipo de efectos. La familia, propiamente hablando, la familia no se destruye si la pareja no está casada y no ha firmado ningún documento. Muestra el concubinato, que, como decía Regina Villegas, es un matrimonio por costumbre. Y agregaba algo muy curioso, que decía, los matrimonios celebrados los une un papel, en muchas ocasiones. En cambio, el concubinato es como un acuerdo de todos los días, de seguir juntos todos los días, que en cualquier momento se podría destruir. Pero si el concubinato dura y perdura, entonces resulta que es un acuerdo de todos los días y es una sólida base para la familia. Muy bien. Maestro. Una legislación laica no podía seguir sosteniendo el criterio universal sostenido por la Iglesia Católica de que el matrimonio es un sacramento. Para los creyentes es algo natural. Pero, ¿qué es un sacramento? Yo me puse a verificar y encontré que Pablo de Tarso, en su epístola a los Efesios, dice que un sacramento es la reunificación de todas las cosas en Cristo. Esto es reunificación, unidad en anchura, en espesura y en profundidad. Pero eso para el pueblo pues no llega a alcanzarles. De manera que, claro, pues la lucha laica contra la Iglesia en el terreno político determinó la necesidad que el Estado, particularmente el mexicano, tenía de encontrar una fórmula. La legislación nacional no ha creado una fórmula nueva, simplemente adoptó un elemento de técnica jurídica. Si es un acuerdo de voluntades, pues vamos a darle al contrato civil un régimen contractualista. Vamos a decir que es un contrato porque es un acuerdo de voluntades. De manera que yo creo, en mi muy particular visión, que el matrimonio
no es un contrato, sino que en el matrimonio hay un contrato. En él concurre el acuerdo de voluntades de los cónyuges para asociarse, para vincularse, para compartir la vida en común. Pero pues esto los abogados lo entendemos, los que profesamos la actividad jurídica, pero el pueblo no. Eso es un contrato, no es un arrendamiento, no es un préstamo, un mutuo, ¿no? Pero técnicamente, para mi manera de ver, fue correcta la adopción, sobre todo porque era un momento en que la lucha del poder laico del Estado del siglo XIX, del siglo XVIII, pues venía confrontando intereses muy severos con la Iglesia y tenía que encontrar una fórmula que fuera para todos, creyentes o no creyentes, de manera que el que se va a casar por amor, pues no le importa que diga que es un contrato, un acuerdo de voluntades o cualquier otra cosa. Él lo que quiere es casarse, compartir la vida, procrear hijos, tener una familia. De manera pues que creo que ese fue pues una disputa doctrinal que tuvo mucho tiempo primeros lugares, que después se fue superada y no es ni un sacramento porque ya la Iglesia pues ha hecho un lado y ha permitido esto, ya no es un contrato, sino es una institución. Bueno, ¿qué es una institución? Entonces, pues, Maurice Oriou, que es el autor de la teoría de la institución, pues le dio una convicción, una idea que se difunde, que se acepta y que se acoge, que después se vuelve una práctica social. Y a mí yo me acuerdo, pues en mi examen de doctorado, el maestro Roquina me dice, ¿para usted qué es una institución? Pues el Día de las Madres, el periódico, un periódico de circulación nacional, un buen día dijo, vamos a festejar a todas las madres del país, lanzó la idea, escogió el 10 de mayo y se convirtió en una institución, un modelo social que se respeta, que se acoge, que se celebra, que se recibe como algo que ya está hecho, como que es parte de la sensibilidad, de la forma de vida de unas comunidades. El Día de la Independencia, pues Estados Unidos. El Día del Abogado. El Día del Abogado, el Día del Estudiante, el Día del Maestro. El Día del Cartero. Muy bien. El Día del Cartero, claro. Vean ustedes qué interesante, siempre que se toca un tema relacionado con la familia, siempre hay aristas, hay superficies, hay partes que uno cree que ha explorado y que no es así. Por eso, y sobre todo aprovechando la sabiduría de los dos maestros que nos acompañan, quisiera pedirle al maestro Rolando Tamayo que nos hiciera un parangón del orden público que él mencionaba en aquel Código Napoleón, no precisamente el derecho familiar, al que hoy tenemos, donde el máximo órgano jurisdiccional de México, la Suprema Corte de Justicia, ha determinado que todas las normas de derecho familiar son de orden público, a diferencia de aquello que campeaba, que era la autonomía de la voluntad, laissez-faire, laissez-passer. ¿Cómo estaríamos hoy o cómo estamos hoy con este orden público, maestro? Hace rato mencionaba que el Código Napoleón no solo fue copiado en su estructura, sino tuvo un impacto colateral muy importante. El de Moore y Capitán, que fueron quizá los juristas franceses que más se dedicaron a hablar sobre el orden público, y de hecho todos los juristas que enseñaban derecho civil o que decían que enseñaban el Código Napoleón, introdujeron la idea de orden público que tiene muchas consecuencias en derecho. Los polos que se oponen, digamos, es autonomía de la voluntad y total delegación en el destinatario para hacer cualquier acto jurídico. Y el otro es precisamente la idea de orden público, en donde
nada se puede introducir vía la autonomía de la voluntad. En el caso del derecho familiar, al ser establecido como un orden, como el orden público, quiere decir que no podemos alterar los destinatarios del derecho civil ninguna de sus instituciones del derecho familiar. No podemos, digamos, establecer cláusulas convencionales en materia de tutela. No podemos poner cláusulas convencionales en materias de parentesco, ¿Del matrimonio? ni de alimentos, ni del matrimonio. Entonces, hoy, por ejemplo, decir, este mes te doy, el otro no. Y en materia de todos los institutos que regula el derecho familiar no pueden ser modificados. La idea de orden público se asocia mucho con la idea de causa ilícita. Cualquier acto que contradiga la legislación que establece el derecho familiar es una causa ilícita, una turpitudinem que tiene que ser declarada nula. Todos los actos, como dice el profesor Hart, todos los actos que no estén basados en el conferimiento de una potestad legislativa son actos nulos. Y unos pueden ser incluso delitos. El derecho familiar contempla la posibilidad de que ciertos actos sean incluso ilícitos. Entonces, la autonomía de la voluntad en ese género de legislación no tiene ningún efecto. Por más que se insista o se quiera, no debe de haber, no existen excepciones. Entonces, incluso la idea de fraude legis, el fraude a la legislación, pasa, por ejemplo, si una pareja en Italia se divorcia en Las Vegas, es para el derecho italiano, donde el derecho familiar es de orden público, es un acto nulo. Y para el Estado italiano, ese divorcio no vale. Entonces, las personas siguen siendo cónyuges, porque ese es un fraude a la ley. Entonces, el orden público genera incluso consecuencias para quien lo viole. Y el orden público no solo se constituye por la legislación, por el código, sino se constituye también por las buenas costumbres, porque el propio código así lo establece. Y es otro impacto colateral, digamos, del Código Napoleón. El tiempo es insuficiente para seguir escuchando este torrente de sabiduría, de experiencia, de cultura del maestro Magallón, del maestro Rolando Tamayo, que nos enriquece a todos los que tenemos el privilegio de estar cerca de ellos o de escucharlos, ustedes que nos permiten llegar hasta su hogar. Les prometemos que pronto retomaremos este tema, seguramente que a ustedes como a nosotros nos ha resultado apasionante. Hay tanto más que decir sobre esta filosofía del Código Napoleón aplicada al derecho de familia, que los emplazo a que muy pronto, otra vez, con los dos maestros eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos volvamos a ver y estemos frente a frente en estas cámaras. Recuerden, tenemos un correo electrónico, jhuitron@derechofamiliar.net, donde usted nos hace favor de escribirnos, nos plantea sus dudas, sus inquietudes, las personas que quisiera ver en este programa o los temas que quisiera que le tratáramos. Con mucho gusto lo haremos. Por hoy, muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar
y hasta la próxima.